Mi querido José Alfredo Botello Montes, qué gusto saludarle, platicar, increíble, 40 años de conocerlo y nunca lo había entrevistado. Qué gusto, José Alfredo. No, pues muchas gracias, Luis Gabriel. Un gusto de estar aquí contigo. Desde luego ya son 40 años aproximadamente los que ahí tenemos de estar ahí coincidiendo en algunos lugares, o incluso ya me comentabas allí agarrando la estafeta en algún medio de comunicación también donde me tocó participar, Sí. y que tú entraste por ahí y me comentabas a tomar estafeta cuando yo ya me comencé a dedicar un poco más a la vida pública, bueno, a la función pública, más que a la vida pública, porque también la vida pública, pues, lo hace uno en los medios de comunicación. Ya ves que Carlos Septién García decía eso, ¿no? Que incluso el periodismo, los medios de comunicación era el parlamento diario de los pueblos, ¿no? Carlos se obtiene el primer diputado federal panista y cuyo nombre se le da a la escuela más importante de periodismo en América Latina. Y originario de Queretano, sí. Originario de Querétaro, don Carlos Septién García, un referente en el PAN, en el periodismo, desde luego, que fallece en un lamentable accidente en una gira presidencial allá por el norte del país, Luis Gabriel, pero sí realmente un gran ejemplo. Por ello es que lleva su nombre ahí esa gran escuela de periodismo que tenemos en este país, que es la Carlos Septién García. Voy a comenzar hace 40 años, ¿no? Lo platicábamos antes de entrar aquí a la entrevista. Yo comencé a trabajar. El primer periódico diario donde comencé a trabajar se llamaba La Voz de Querétaro. La Voz de Querétaro, que dirigía nuestro finado y querido amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Y usted estaba en ese proyecto. Usted, Felipe Urbiola, era el subdirector, no recuerdo, usted era el director editorial, el director jurídico, pero estaba inmiscuido en ese periódico hace 40 años. Hace 40 años, efectivamente, con Juan Álvaro Zaragoza, fue en 1985. Sí. Llegaban ya las elecciones, había un medio que habíamos compartido, Juan Álvaro y un servidor, que se llamaba Confidencial, ¿sí? Donde escribían incluso algunos colegas que algunos no querían poner, no ponían su nombre, pero además también no les permitían hacer la expresión en el medio en el que ellos colaboraban. Todo lo hacían en este medio que era Confidencial, que estuvo como unos 3, 4 años. Después Juan Álvaro dice que habría que hacer un periódico diario, aprovechando la coyuntura. Había entonces 2 periódicos, el Diario de Querétaro, el Noticias. Y el periódico Noticias. Y obviamente había una experiencia previa también, o algunas experiencias previas, entre ellas un primer inicio de lo que era Rumbo de Querétaro, sí, con los señores Maxis, que habían querido aquí establecerse, pero no pudieron, porque era el Querétaro chiquito, el Querétaro. Muy cerrado, ¿verdad? Cerrado, era difícil entrar en medios de comunicación, y obviamente también los comercios, que era el sustento de los periódicos, pues decidían mejor quién les garantizaba la mayor circulación, si era un periódico nuevo o los periódicos ya establecidos. Y desde luego el periódico Noticias databa ya desde 1970 con don Rogelio Garfias, un gran periodista, director también de ese medio de comunicación. Y bueno, pues finalmente... ¿Por qué cerró La Voz de Querétaro? Tuvimos 94 ediciones, sí. 94 ediciones, de las cuales me comentabas que entraste en las 3 últimas. Sí, las 3 últimas, En todo. las 3 últimas. Apenas iba a cobrar mi primer sueldo, me festejaron, ya se acabó. El asunto fue, fíjate que en ese momento, con esa ilusión que teníamos, Juan Álvaro y un servidor, fuimos a la compra de una máquina offset. Sin embargo, lo que encontramos fue una máquina de rotograbado, que, para que te des una idea, es donde el general García Balseca, en su gran cadena El Sol de Querétaro, había iniciado a principios del siglo pasado a hacer su cadena, a imprimir sus periódicos, y era pues una rotativa de rotograbado que poca gente la conocía. Era muy difícil su impresión de bajo tiraje, y pues también muy difícil de encontrar el personal que la pudiera estar operando, de tal manera que nuestro producto no era lo suficientemente bueno en su competición. Y desde luego también vinieron las pugnas comerciales. Obviamente, quien
pues el comercio elegía quién era el medio donde ellos podrían estarse pues identificando o también realizando su publicidad. Y también, desde luego, los voceadores. Los voceadores, hay que recordar que había entonces un sindicato de voceadores y que también, desde luego, los voceadores decían, bueno, ¿qué vendo más? ¿El Diario de Querétaro y Noticias o un periódico nuevo? Obviamente ellos querían asegurar su sustento y por lo tanto también la circulación en un principio nos afectó, aunque lo hicimos con nuevo personal, con gente, pero yo te diría que era gente improvisada en cuanto a la distribución, pero muy entrona. Y estuvimos 94 días y sí, las finanzas ya no nos dieron, no soportaban. Un mes antes, incluso como unos 20 días antes nos habían dicho el que analizó las cuentas, que era el ingeniero Arturo Nava, dicen, oye, hay que hacer un compás de espera. Yo creo que hay que regresar a una revista mientras hay la conciliación económica y después proseguir con un periódico. Sin embargo, Juan Álvaro insistió en que fuera diario y finalmente pues ¿Quebró? se puede decir que quebró, aunque ya ves que al final de cuentas se convirtió en una revista. En una revista. ¿Qué edad tenía usted? Yo traía Treintañero. más o menos. 29, 30 años. Pero yo salí en el 83 de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual me honro haber estudiado ahí, trabajado ahí, en esas épocas en que pues ser panista era muy aventurada. ¿No? Les he dicho a mis amigos que yo era pues como un ruso en Nueva York, porque todos los demás eran priistas, el único panista era un servidor, y luego también Felipe Urbiola, allá por 1976 que estuve ahí en la facultad. Sí, pero yo precisamente yo acababa de salir de la escuela, ya comenzaba como abogado y combinaba lo que era el despacho con el periódico. Fue muy interesante porque conocí a un gran maestro, también rector de la universidad, que había hecho todo para poder sacar un medio de comunicación, que era ni más ni menos el maestro José Guadalupe Ramírez Álvarez, a quien tuve el gusto de visitarlo allí en sus instalaciones de la avenida Hidalgo, con su equipo de reporteros, que después se convirtió en Reporteros en Acción, dirigidos por Juan Trejo Guerrero, ¿sí? Y él tenía toda esa ilusión, tenía su equipo de reporteros, tenía una máquina modernísima, pero ¿sabes qué? No tenía papel, porque anteriormente el único distribuidor de papel era el gobierno, y si para el gobierno le eras incómodo, el gobierno no permitía que salieras. Y así fue, no tuvo papel y no dio a luz el Nuevo Amanecer, que así pretendía que se llamara este periódico de don José Guadalupe Ramírez Álvarez, y nosotros sí tuvimos esa gran fortuna de tener papel para imprimir nuestro periódico, gracias al apoyo que tuvimos de nuestro amigo González Jaime, que ni más ni menos era quien imprimía el periódico El Calimán. Era el principal cliente de Pipsa, porque imagínate imprimir 1 millón de ejemplares en español en esa época cada semana y 800,000 para los Estados Unidos. ¿Cuánto papel compraba? Con Calimán. Con el Calimán. Así le decíamos. Así le decíamos el Calimán González, ¿sí? Y él, tuve la fortuna de conocerlo, fue al que le pedí que me hiciera favor de acompañarnos en esa petición a Pizza. Y recuerdo muy bien que nos presentó con la distribuidora de entonces, que era una señora de apellido Colmenares, que nos dijo, señores, viniendo de esa recomendación, no tengan pendientes cuántas toneladas de papel están solicitando, porque ya me han pedido de alguno de los otros periódicos de Querétaro que les aumentamos su porción,
pero no va a ser así. Eso va a ser para ustedes. Tuvimos papel y lo pudimos, desde luego, salir a las 94 días, pero nadie me da, pues, nadie tiene o muy pocos tenemos esa satisfacción de poder ver realizado una ilusión como la que teníamos desde abril. Y fue una muy bonita experiencia la que tuvimos en el periodismo. A ver, hablamos de que fue usted contracorriente en muchas cosas, ya hablamos del periodismo. Creo que en la universidad también usted fue un líder rudo. No. Había momentos donde grupos de la universidad chocaban. La elección del rector Mariano Palacios, Willy Herbert, Guillermo Herbert, un destacado panista también, ya finado. Después panista. Después panista químico. No era panista, era un maestro muy querido ahí en la universidad. Sí, ahí hubo 2 elecciones de rector muy complicadas. La primera de ellas fue con don Álvaro Arriola, en paz descanse, un maestro universitario, director de la escuela preparatoria. No había logrado los votos suficientes para ser rector de la universidad. Hay que recordar que para ser rector de la universidad se requiere el 70% más 1 de los votos. No los había logrado don Álvaro, y aún así fue y tomó protesta ante el oficial mayor, que en aquel entonces era el maestro Braulio Guerra, que en paz descanse, que fue mi maestro de Derecho Internacional. Y nosotros nos opusimos allí en la preparatoria. Yo era estudiante preparatoriano. Incluso hicimos una huelga muy sui generis. Cerrábamos la universidad por la mañana, la preparatoria por la mañana, y en la tarde dejábamos que entrara el turno vespertino, hasta que finalmente hubo un acontecimiento muy lamentable, que fue que incendiaron el aula magna, ¿sí? Y ello dio motivo a que hubiera un retiro de ambos candidatos y llegara el doctor Rabel Fernández para que se hiciera cargo de la rectoría como un candidato tercero. ¿Quién quemó el aula? Desconozco quién lo haya sido. Yo únicamente... Puro de oídas le decía. Yo recuerdo realmente que yo acostumbraba, después de la universidad, de la preparatoria, ir a jugar ahí un poco a las canchas del CREA, que estaba cerca de la casa de un servidor, y ya al haber terminado la práctica que tenía de ese día, iba rumbo a casa cuando me dice mi hermano, dice: oye, algo pasó allí en la universidad, porque hay mucha agua, estaban los bomberos y no sé qué haya pasado. Ya me encaminé rumbo a la universidad, llegué ahí, efectivamente se encontraba ahí. Fui a ver al director de la escuela y entonces le dije... ¿Quién era? Era Álvaro Arriola. Álvaro Arriola. Entonces dice: ¿y qué pasó? ¿Sí? Entonces, pues, ¿y qué pasó? No, dice: ¿qué, tú no lo sabes? No, pues claro que no lo sé. Ya después fui a ver, en paz descanse, un buen amigo que era Juan Manuel Gaitán Romero, que me dice: a ver, no seas, ¿fuiste tú? Le digo: mira, si yo fui, el que nada debe, nada teme. Si yo hubiera sido, ¿tú crees que pudiera estar aquí dando la cara? No, hombre, así no es. El primer botello controvertido en esos años. Y no, sí, y luego te digo, ya con la de Mariano, con la del maestro Mariano, todas, que fue mi maestro en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la preparatoria. Primeramente él dio clases muy jovencito, sí. Él era apenas estudiante de la Escuela de Derecho, y nos daba clase de filosofía, una clase donde auxiliaba al maestro Antonio Pérez Alcocer, que era su tío, que era su tío, y era muy joven. Y entonces, ya después ingresé a la Universidad Autónoma de Querétaro. A la vez también él estaba incorporándose allá a la universidad cuando viene otro nuevo conflicto, donde por 2 votos nuevamente el rector no puede obtener, no recuerdo si fue el maestro Mariano Amaya, sí, claro. Que no obtiene el número de votos suficientes, del 70% más 1. El licenciado Mariano Palacios Alcocer había sido electo director de la Facultad de Derecho en la cual yo estaba inscrito,
Y según me comentan, cuando van y le comentan los miembros de la federación entonces encabezaba don Jesús Rodríguez Hernández, era el presidente de la federación, que le ofrecen y decirle, oye, ¿por qué no te proponemos para ser rector? Ajá. Y el rector dice, mira, es más difícil ser rector de la universidad que ser candidato en el PRI. Sin embargo, le pidieron su anuencia, entiendo que lo propusieron, y así se dio también como el licenciado Mariano Palacios fue por pues muy pocos días director de la facultad para pasar a ser rector de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, y ya posteriormente de allí pues partir más que nada pues a su carrera ya política también que ha tenido don Mariano Palacios. Licenciado Botello, va contracorriente en un mundo, en un Querétaro, que todo el mundo era priista. La mayor parte de la gente, los empresarios, los obreros, los empleados, los comerciantes, los periodistas, todos eran priistas. Y José Alfredo Botello dice, yo no, yo voy por el PAN. Pero no todos. Fíjate que el PAN aquí se funda en 1940, en Querétaro, con don Rafael Gamba, que para mayor referencia, don Rafael Gamba, pues era el abuelo de don Manuel Alcocer Gamba. Don Rafael Gamba era el abuelo de don Manuel Alcocer Gamba, ¿sí? Él era un empresario que tenía unas tierras aquí en San José Iturbide, pero que radicaba aquí, y él había acudido a la Asamblea Constitutiva del partido en el 39, así como algunas otras personas, como don Luis Urquiza Septién, don Alfonso Soto Septién también. Entonces, eran esos momentos en que el PAN se fundó aquí en Querétaro, allí en la calle de Madero, cerquita de donde está la notaría del licenciado González, cerca de lo que es la delegación Centro Histórico. Guerrero, sí. Allí se fundó el Partido de Acción Nacional, de tal manera que el Partido de Acción Nacional tenía pues esa presencia, incluso en alguno de sus actos que tuvo en alguna asamblea que tenía, llegaron a detener a las personas que venían de la Ciudad de México junto con los de Querétaro, y estuvieron allí en lo que era la correccional, allí en el Palacio de la Corregidora, detenidos por prácticamente 48 horas. ¿Por ser panistas? No, pero allí lo que dijo el gobernador en turno, que no era por ser panistas, sino no estaban detenidos, estaban resguardados. Que era porque el pueblo los podía linchar. Así que si eras panista, hasta el pueblo te podía linchar. Sí, entonces, pues eso fue. Ya después conocí al PAN cuando era presidente don Pepe Puga, que él era un funcionario bancario de un banco ya extinto que es Banca Serfín, donde pues iban los panistas de origen, como era don Eberto Jiménez, esposo de doña Licha, de doña Licha Esquivel de Jiménez, y entonces la costumbre era pues con el que tenías contacto, irle a darle noticia, invitarlo a que trabajara en el partido. Y esa fue la forma como don Pepe entró al partido, y después de un par de personas o 4 personas que habían sido ya dirigentes, fue don Pepe, y fue cuando conocí al partido, allá por 1976, pero ya militante fue por invitación que me hizo favor de hacer pues don José Moreno Escobedo, en paz descanse, que había entrado a la Facultad de Derecho para estudiar una segunda carrera. Él ya era contador, entonces me hace favor de invitar, porque él era candidato en 1976 a diputado federal. ¿En contra de quién? Ni más ni menos del dirigente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI de entonces, que era don Donaciano Ugalde Álvarez. Y ahí esa fue mi primer campañas que eran
pues muy, muy agradables, de franca camaradería, de invertir tiempo, dinero, esfuerzo y de invertir parte, incluso a veces hasta pues la propia libertad de uno, ¿no? Era lo que iba a llegar. Y usted sabe que esta entrevista, usted y yo, pues hemos estado viéndonos los últimos 40 años. Y antes no había este tipo de herramientas, porque qué bonito hubiera sido poder conservar la memoria de aquellos políticos a los que entrevistábamos, analizábamos, porque usted, quiero también comentárselo, se lo dije hace unos minutos, yo llego, mi segunda chamba de periodista ya pagado, llego al Nuevo Amanecer porque usted lo deja, porque se va a San Juan del Río, a la administración de Laiseca Cuellar, Francisco Laiseca Cuellar, si no estoy mal, de director jurídico. Pero le decía, tristemente no tenemos las herramientas que hoy tenemos, pero yo sí quiero que esta entrevista sea para la posteridad, que se va a quedar mucho, y le voy a preguntar algo pues que creo que pocos le han preguntado. Esta relación con el llamado yunque lo lleva a usted al Partido de Acción Nacional. ¿Qué es el yunque? ¿De dónde sale esta idea de que Alfredo Botello Montes y otros destacados panistas son del yunque? Es una parte de una novela que por ahí ha salido. Yo, desde, como te he comentado, he participado en acciones de carácter estudiantil, ¿sí? De carácter estudiantil en la universidad. Y no nada más en la universidad, desde la escuela secundaria. Y en esa dicotomía ya te hablaba de los rusos y de los estadounidenses. Ya te hablaba de la gente de izquierda y los que éramos catalogados como derechas y los calificativos que nos podían estar poniendo algunos periodistas o novelistas. Todo lo que no era de izquierda era de derecha. Yo incluso recuerdo muy bien que me hacían un compañero en paz descanse, Gerardo Esquivel, me hizo en alguna ocasión una caricatura donde me caricaturizó con mi hábito de obispo. Y ahí le ponía de ACJM, por ejemplo. Si eras del ACJM, si eras del movimiento familiar cristiano, de los Caballeros de Colón, o de X o Y grupo, pues son aquellos receptáculos que te podían poner quizá de parte de los agentes que entonces había y sigue existiendo, supongo, de parte de los agentes de gobernación, donde en tus acciones que realizabas, dice, ese no es de izquierda, es del yunque. Ese participó en defensa de esto, en defensa de un gobierno como el que se tenía entonces, que era de Luis Echeverría Álvarez, entonces es de el yunque. Yo realmente lo que tengo una honra grandísima es el siempre estar dando la cara, el siempre trabajar. En alguna ocasión se publicó un libro donde hacen una referencia a un servidor. Y lo comentaba con quien fue con quien era mi patrón en ese momento. Paco Garrido. Y me dijo, a ver, ¿alguna vez has robado? ¿Has defraudado? ¿Has golpeado a alguien? Jamás. ¿Has cometido delito? Jamás. No hay de qué preocuparse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca se ha cometido delito. No es delito el tener una lucha auténtica, el ir por tus ideales, el ir por la conquista de almas como desde entonces éramos convocados por don Manuel. La incorporación al PAN más que nada lo tengo primeramente por un ejemplo de carácter familiar, ya que un tío que es don Aurelio Botello, ya militaba en el PAN, él era dependiente en bodegas queretanas de un señor Montes, que se encontraba allí en Independencia, y lo habían invitado precisamente doña Licha Jiménez, lo había invitado a ser militante del PAN. Y además también cuando veía a mi padre, que cuando había elecciones, cada 3 años, salía a representar a los del PAN, entre ellos, a los candidatos del PAN, entre ellos pues uno de sus compadres que era don Atanasio Corona Arbizu, que después tuvo una mueblería que se llamaba La Camic,
que fue candidato a diputado federal. Y cuando lo veía que estaba ausente ese domingo, mi madre me decía que mi padre había salido, que había ido a votar. Cuando llegaba en la noche con sus papeles, pues llegaba con sus papeles muy contento de haber cumplido con ese deber, pero también desde luego con él nuevamente nos han ganado. Y era el PRI de entonces. De tal manera que cuando ya decidí entrar al partido político, no tuve a la mitad de un partido político ante la invitación de don José Moreno Escobedo. Y desde luego haber conocido al PAN por conducto de ese ejemplo que había dado mi tío Aurelio y mi padre, pues fue que decidí abrazar el PAN. Donde el PAN, primeramente te comentaba, estaba ahí en Independencia, después se fue a Morelos 10 Poniente, después se fue a Avenida Universidad 27, después se fue a la calle de Ocampo, creo que 55, después a Constituyentes y ahora pues aquí en su sede que está allá en Colinas del Cimatario, ¿no? Y ha sido el recorrido que he tenido en el PAN, Gabriel. Quiero decirle, licenciado, que yo lo admiro mucho. En muchas ocasiones no he coincidido con usted, pero me parece que el poder sentarnos hoy después de todos esos años, 40 años. de 40 años, y poder sentarnos como dos amigos platicando de cosas de usted que yo le platiqué. Las mías, usted conoció muy bien a mi papá. Sí, un gran hombre y también un gran emprendedor, tu padre. Emprendió su revista Senda, emprendió también un negocio que invitaba a la convivencia familiar y también a la charla de café como la que tenemos en este momento. Sí, don Pablo Osejo, que tenía esa cafetería que también vino a ser disruptiva, de ese Querétaro tradicional donde había pues 3 cafeterías que eran pues allí la Flor de Querétaro, era la Mariposa y era el Salón del Valle, y vino tu padre a innovar con la Calabaza. Un lugar muy bueno era muy bueno. Ya después tuvo su negocio allí en el pasaje San Francisco. Sí, el Molino Rojo. Y yo quiero resaltar algo muy importante, ¿no? Para mí, a título personal, que en el momento de la refriega, yo fui un crítico muy duro del gobierno del licenciado Garrido. Hace 20 años, es otra, Querétaro, otras circunstancias. Que en ese 2003, 2009. En ese momento, en esta refriega, digamos, desde mi punto de vista periodístico, usted era secretario de gobierno. Yo, por supuesto, le reconozco que haya ido usted a la misa de mi padre el día que falleció. Eso me parece que es hoy puede pasar desapercibido, pero en ese momento me parece que era una muestra de cómo debe de ser la política en Querétaro, porque al final de cuentas usted y yo vivimos aquí, somos parte de una comunidad. Mira, la política debe ser una política sin adjetivos, de tal manera que hoy podamos estarnos tomando un café tú y yo, viéndonos a los ojos y no diciendo qué hijo de la fregada fuiste, no. Y además también a don Pablo, pues como te comentaba, esa relación personal, no te diré muy estrecha, pero sí desde luego de un conocimiento que había para con él, un reconocimiento para la familia. Fue ese acompañamiento que pudimos hacer en esa misa por don Pablo, ¿no? Y muchísimas gracias. Te digo, y pues realmente así debe ser uno, porque uno sigue estando en Querétaro, viviendo en Querétaro. Yo muy satisfecho de todos los cargos que he tenido con mis distintos jefes, ¿sí? Yo he tenido la fortuna de poder acompañar a los 7 candidatos a gobernador del partido. Antes no podíamos tener candidatos a gobernador. Nuestro primer candidato fue don Francisco Ugalde Álvarez, que era el presidente del partido, que pues no había quien le entrara también, sí. Después de él fue don Arturo Nava Bolaños en 1999. 91. No, 91, perdón. Y ya después pues vino Ignacio Loyola en 97. Ahí va a llegar. Son 7 los candidatos que hemos tenido y he tenido, gracias a Dios, la fortuna de estarles acompañando ahí a nuestros 7 candidatos, ¿sí? Yo cuando entré al partido, fíjate que
no me di cuenta que quizá había entrado en un momento de una crisis, porque el partido es cuando en 1976 Se queda sin candidato. no tuvimos candidato. Yo incluso había pensado hasta hace poco tiempo que había sido porque el PAN lo había querido, pero no fue así. Fue porque en el PAN sus reglas son muy estrictas y se estaban cumpliendo, y Pablo Emilio Madero, que había obtenido más del 60% de la votación y se requería el 75% de la votación, no había obtenido el triunfo. Después de aproximadamente 12 rondas de votación en 2 tiempos distintos. Y por eso es que no tuvimos candidato a presidente de la República en ese entonces, pero eso ayudó finalmente para que viniera la reforma política y ya se aperturara un poco más la participación de los partidos políticos, y fue cuando ya también se nos dio la oportunidad en lo local de poder contender a algún cargo de elección popular localmente. En el 97, con Ignacio Loyola Vera, siente que nace una nueva generación de panistas, estos nuevos panistas que llegan ya por el poder y ya no por la lucha que usted me ha platicado de tanto panista del 97 hacia atrás. ¿Hay un antes del poder, después del poder? No, fíjate que realmente todavía el día de hoy llegan los panistas a afiliarse al partido, porque hay todo un procedimiento, ya lo comentaba mi amigo Mauricio Curi, él comentaba que era más difícil afiliarse al partido que sacar una visa de viaje a los Estados Unidos, ¿no? Él estuvo tocando la puerta del partido desde mucho tiempo. Distinto fue, por ejemplo, con Pancho, que cuando me confió que quería ser candidato a diputado federal, y yo le dije, pues sí, que había que ver cómo se le podría hacer, que desde luego los ciudadanos eran bienvenidos, que se tenía que pedir permiso para que pudieran participar los ciudadanos. Me dijo, no, y abrió su cartera y sacó su credencial de panista, que lo había obtenido a raíz de esa situación que se había vivido en México, que fue pues ese debacle económico que tuvimos en 1994, y donde su padre decía que había que buscar algunos otros derroteros, y fue cuando Pancho, según me comentaba, es que abraza las filas del partido. De tal manera que no fue necesario que él solicitara a la dirigencia que le dieran oportunidad de contender, porque él ya era obviamente militante del partido. Entonces te digo, a partir del 97 y para acá, el partido ha tenido desde luego sus altas y bajas Eso lo veía en usted. su militancia. O sea, la llegada de gente del PRI al PAN y que hoy, bueno, en el 97 ya se buscaba más. Y voy a esto porque yo fui de los que decía es que había PAN duro, ¿no? Que era mi querido Rafa Puga, mis queridos amigos Urbiola, los Nava, y los neopanistas que eran Ricardo Anaya, Armando Rivera, no sé, Nosotros, estaba equivocado, ¿tú eres? nosotros, nosotros también, pues haz de cuenta, nosotros éramos como ya la segunda generación. Si estabas hablando de la fundación del 39, en nuestra incorporación en los 60, ya habían pasado 30 años, un poquito más de 30 años, de tal manera que éramos o la segunda o ya estábamos en la tercera generación, de tal manera que también se nos denominaba a nosotros los neopanistas. En más, gran parte de la salida del foro doctrinario, que donde estaba González Esmal, que era secretario del partido, estaba don Bernardo Batis, que fue incluso dirigente que ahora que fue dirigente del PRD, don Bernardo Batis, diputado nuestro, también del Partido Acción Nacional, que también estaba don José González Torres, que fue presidente del partido, que se van porque pensaban que había una invasión al partido de los neopanistas. Y entonces nosotros éramos los neopanistas. Hoy hay una nueva generación que están llegando, hoy ni más de esa nueva generación, pues tenemos pues a nuestros alcaldes. Ahí tienes a Josué Guerrero,
tienes a Rodrigo Monsalvo, tienes a Jairo, está también Felifer, que son jóvenes que están entre los 30 y 40 años ya en el ejercicio del gobierno, de tal manera que siempre hay nuevos y hay también los de juventud acumulada, que por cierto hay una versión ahora, un capítulo que se vertió en el PAN, que es los panistas en plenitud, que encabeza un muy buen amigo, que era nuestro encargado de hacer los esquemas en el periódico, en el periódico de La Voz de Querétaro, que era en el cual Juan Álvaro era el director y yo el subdirector, que era don Gonzalo Guerrero. Él era arquitecto, su afición al periodismo le hizo que hacía los esquemas, y era el que esquemaba ahí, y ahora es el dirigente de Panistas en En Plenitud, plenito. que me dicen no me dicen, la panista en plenitud, em, se puede decir la decana del PAN es ni más ni menos que doña Nati Carrillo, la señorita Carrillo, como todas la conocen, que fue consejera de la Cámara Nacional del Comercio. Yo recuerdo haberla visto precisamente acompañado por Juan Álvaro, o mejor, yo acompañando a Juan Álvaro en sus lides reporteriles y verla, su forma de discusión y de entrega que tenía en la Cámara, aun siendo del PAN, también con mucha ejemplaridad realizaba su función como consejera de la Canaco. Porque por eso decías, es que casi todos eran del PRI. Afortunadamente había algunos del PAN. Y ahora te decía, el partido ha tenido sus momentos en cuanto a número. Hubo en esa convención que hubo para la elección de Manuel González Valle, hubo una participación aproximadamente de 22,000 panistas. Hoy nuestro padrón está en 11,000, pero muy sólidos. Somos 11,000 los que estamos participando hoy en el partido. Hay algunos otros partidos que incluso ahorita tienen una campaña muy intensa de afiliación, incluso algunos líderes sindicales, ya hay que recordar que luego son la Me gustaría terminar, ya platicamos, habrá una segunda parte, creo que hay mucho más que platicar. Así es. Le agradezco mucho, pero quisiera terminar con algunos nombres que sí me gustaría que a la distancia pudiera platicar un poquito su visión de ellos. Comencemos por Paco Garrido, que quiero yo decirle que desde mi visión uno de los mejores gobernadores de Querétaro, con todo lo que hizo, pero usted fue secretario de gobierno. ¿Cómo hablar o qué decir de Paco Garrido desde su óptica? Pues mira, Paco es, mejor dicho, una gente muy visionaria. Cuando estábamos en esa importantísima obra del acueducto Los, que fue una gran obra de ingeniería y una gran obra de ingeniería política, gracias a su liderazgo, ya que fue la obra más importante de ese sexenio federal realizada por un gobierno estatal, y yo le comenté que si sabía que no iba a inaugurar esa obra. Y lo que dijo es, no me importa, lo más importante es quién toma la decisión y que esté con el fondeo necesario. Incluso él sorprendió realmente porque pues se pensaba que era un hombre hosco, golpeador, pero incluso de sus primeras acciones fue reunirse en Casa de Gobierno, ni más ni menos, con los dirigentes del Partido de Revolución Institucional, no en Casa de Gobierno, en el Salón Gobernadores, para la cual acudieron incluso los dirigentes del partido, así también al PRD, fue invitado allí. Y es esa forma que debe haber del gobernante, de decir, no vengo a aplastar, sino yo los necesito, vengan ustedes a ver qué aportan para el gobierno. Te digo, yo creo que fue un excelente gobernador, Paco, sí, al cual pues sí lo acompañé, como bien lo dice, durante los 6 años en el gobierno, como su secretario de gobierno. Y allí tuvimos, por ejemplo, la fortuna de que los órganos autónomos fueran eso, realmente autónomos. Hubo una elección de consejeros
del Instituto Electoral de Querétaro, donde los diputados tuvieron toda la libertad para elegir. Incluso también previamente hubo un relevo cuando entró Efraín Mendoza Zaragoza a ser el miembro y creo que hasta presidente del Instituto Electoral. Ahora era la coincidencia que tenemos con Efraín en ese instituto que se había construido en la anterior legislatura a la nuestra, a la de Paco, ¿no? Y te digo, yo realmente me sentí muy a gusto, muy contento. Cada quien hacía lo que le correspondía. No había injerencia de ningún otro funcionario en la tarea que a cada uno nos correspondía. Fue un equipo muy sólido. Ahí estuvo nuestra amiga, la licenciada Murguía, que era nuestra secretaria de Educación, donde pues se crearon instituciones como la Universidad Politécnica de Querétaro. Se tuvo una relación muy importante con la Universidad Autónoma de Querétaro, donde incluso pues no se escatimó pues en que se fluyeran los recursos. Evidente que las universidades en algunos otros estados sufren porque sus gobiernos le dan a cuentagotas su presupuesto o se lo jinetean. Y en Querétaro lo que hemos tenido con la universidad y los gobiernos del Partido Acción Nacional, que no se escamotea, que no se hace ninguna reducción y conforme a lo programado se entrega el presupuesto. Sí, eso es lo que tenemos aquí los gobiernos. Termino y la segunda parte será sobre otros gobernados, pero termino, licenciado. Ricardo Anaya, usted fue compañero de Gallardo, de compañeros y Desde antes del gobierno con Ricardo, se van, pues con Ricardo, desde su militancia en el partido, desde su ingreso en el partido como un joven inquieto, ahí acompañando a Paco, primeramente en el Instituto de la Juventud, junto con Manuel Ovalle, en el gobierno municipal. Una vez que ya Paco había ganado, él se incorporó, allí donde su obra que traía era la del graffiti, que por cierto creo que por ahí uno de los estrellas del graffiti de entonces era un regidor actual de Morena, que forma parte allí del grupo de Morena actualmente con Felipe. Pedro Flores. Sí, era uno incluso que fue su objeto del libro De Ricardo. de Ricardo junto con Antonio Orangel, y que había sido prorrogado por Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. Y esto estuvo ahí. Ya después, ya acompañó a Paco ahí en la dirigencia del partido, y después en el equipo coordinador también de su campaña para gobernador. Y bueno, después ya como secretario particular. ¿Nunca chocaron? No, afortunadamente no, siempre hubo respeto, incluso respeto en ese momento donde hubo un empate para la dirigencia del Estado, del PAN. 32-32. Luis Bernardo Nava contra Ricardo. Obviamente mi amigo Luis Bernardo Nava y mi compañero de gabinete y panista también, Ricardo Anaya. Incluso lo que yo acordé y lo cumplí a cabalidad es que yo no me estaría metiendo en esa elección. Todavía ese mismo día hubo el interés para que yo pudiera hacer alguna gestión con alguno de los votos y mover ese número mágico de los 32. No lo hice en respeto, obviamente, de la palabra que había yo empeñado, y además sabedor que en el PAN así debe ser la democracia, debe ser de esa manera abierta, con toda esa libertad para que los candidatos conquisten los votos correspondientes. Y ya después de ese empate vino la dirigencia de nuestro amigo el Mundo Guadalajara, y ya Ricardo posteriormente pues fue nuestro coordinador del grupo parlamentario aquí,
Y Ricardo fue creciendo en el ámbito del PAN nacional, primeramente representando a Querétaro en el Comité Ejecutivo Nacional y también desde luego en el Consejo Nacional, formando parte de una planilla que no resultó ganadora, que encabezaba don Roberto Gil Suar, y él, a pesar de haber sido invitado don por Gustavo Madero para ser parte del Comité Ejecutivo Nacional, declinó esa incorporación en ese momento, pero él prosiguió, y allí coincidimos en la Cámara de Diputados Federal con Ricardo, antes de que ya se fuera a la secretaría del partido, y bueno, pues ahí está Ricardo. Últimamente he tenido la oportunidad de coincidir, de dialogar, de platicar con él, ahora en ese cargo que tiene de senador y también como coordinador del grupo parlamentario del Senado de la República, que es un cargo bastante importante, que ya lo tuvo también, pues, doña Mauricio Curi, y también nuestra dama de hierro, como le dice nuestro amigo, ¿no? Esta Lupita Murguía. ¿Le gusta a Ricardo Anaya como candidato a gobernador? Mira, Ricardo Anaya es un muy buen, es una muy buena carta. Sin embargo, desde luego, hoy todavía no está abierto todavía el juego, sino será una vez que haya una convocatoria. Desde luego, mucho se ha hablado de que ver quién pudiera ser el candidato. A mí me parece que usted le da de más el corazón por Luis Verde. Yo te he de decir que todos los que quieran ser candidatos, ¿sí? Lo que deben hacer es hacer bien su chamba. Hagan bien su chamba, eso es lo que les está acreditando. Y va a ser la chamba de antes y la chamba de ahora, porque si diste tu chamba antes, ¿cómo la quieres hacer ahora? No. Y todos ellos, Marco del Preti, Ricardo Anaya, Luis Bernardo Nava, Chepe Guerrero, Felifer, todos ellos, y también las damas, también, porque hoy también no está definido incluso el tema de género que había de contemplarse para la elección, lo que es Querétaro. Querétaro va a jugar dentro del concierto nacional de todas las gubernaturas que van a estar en juego en ese momento. Pero, desde luego, es la acreditación que se tenga el antes y el presente y el después de quién va a ser nuestro candidato. ¿A quién voy a apoyar? Yo voy a apoyar al candidato que el PAN vaya a presentar, o a la candidata, a todos como lo he hecho siempre. A pesar que en algunos mi candidato por el que he votado no ha ganado, he estado apoyando a todos los candidatos del Partido Acción Nacional, y así lo estaré haciendo en la siguiente contienda, si Dios me presta vida, desde luego, de poder acompañarlos pues en esta brega de eternidad, como se dice aquí en el PAN. Primera parte, la segunda parte próximamente. Gracias. Segundo tiempo aquí nos... Muchas gracias, queremos, don Fran. Muchas gracias, Luis Gabriel.